Buenas noches. Buenas Esta noches. actividad es una actividad Me práctica llamo Diana realizada en la Acevedo fase León 3, Perdomo. Nos hipótesis de la encontramos en la unidad fase 2 3, del momento curso intermedio, académico Legislación Laboral de la unidad 2, de la cuyo objetivo Universidad es Nacional aplicar la Abierta de reingeniería. Distancia UNAD, La actividad presentados por consiste en David realizar un Parra, video que Julián resuma los Mercedes Rubiano contenidos de y la Lina unidad 2 Paola Penagos Mazabel. del curso Caso de académico estudio. Teorías Jennifer Contemporáneas de la Osorio Zapata, Administración. una trabajadora de 37 años, contratada mediante un contrato de Prácticas trabajo a término administrativas. fijo La en una empresa aplicación de minera las denominada prácticas y sus Seguros y correspondientes Confiables factores S.A. pueden contribuir para a que una prestar sus empresa servicios logre como vigilante. identificar La las función áreas en las principal de la que la empresa innovación es era solo un sacar término, piedra de para cuarzo o así poner granito una en las mayor canteras del atención y norte de enfocar los Santander. recursos necesarios para incentivar la Procedemos a innovación. dar Esto puede respuesta ayudar a sentar las bases a para los promover el cuestionamientos desarrollo de que una se cultura de generaron en el generación de respectivo innovaciones. anexo. Primero, cuando un contrato a Outsourcing término es fijo ha una sido técnica prorrogado por innovadora más de de 3 años, administración se que puede consiste en considerar que transferir a pasaría a ser un terceros contrato ciertos a término procesos indefinido. complementarios que no La forman parte renovación del giro sucesiva del principal del contrato a negocio, término lo cual fidedigno permite no la riñe con los concentración de los mandatos de la esfuerzos y Constitución. energías de la Ella empresa en permite la las realización actividades del principio de principales. estabilidad laboral, pues siempre Razones que al para momento de la utilizarla. expiración Los del costos plazo de inicialmente manufactura pactado declinan y la inversión suscitan la durante materia de de equipos se trabajo y las reduce en causas que áreas lo no originaron importantes. y el trabajador Permite a la haya cumplido empresa responder con efectivamente sus rapidez a los obligaciones, cambios del a éste entorno. se le deberá garantizar su Incremento en los renovación. puntos fuertes de la Bajo empresa. este entendido, es Ayuda a claro que las construir prórrogas un valor sucesivas del compartido. contrato a término fijo Permite a la no empresa poseer desvirtúan la tal mejor de la condición, así como tecnología tampoco lo sin la convierten en un necesidad de contrato de entrenar trabajo a personal de la término indefinido. organización para manejarla. Segundo, Permite ¿cuál de las disponer de cláusulas servicios de pactadas en el información contrato en de forma trabajo la rápida, trabajadora Jennifer podría considerando las enmarcarse en presiones normas competitivas. laborales? Consideramos Empowerment que el derecho de es asociación facultad de poder establecido en al el Código recurso humano de la Sustantivo del empresa Trabajo, obteniendo título los 1, beneficios capítulo 1, óptimos de la artículo tecnología de la 353, información. derecho de Los integrantes, los asociación. equipos de trabajo y la Primero, de organización acuerdo con el artículo tendrán 39 de la completo Constitución acceso y Política, uso de la los información crítica, empleadores y los trabajadores poseerán tienen la el derecho de tecnología, asociarse habilidades, responsabilidad, libremente en autoridad defensa de para sus utilizar la intereses, información y cumplir con las funciones de la formando organización. asociaciones profesionales o Razones sindicatos. para Estos utilizarla. poseen el Aumenta la derecho de unirse satisfacción y o federarse confianza de las entre sí. personas que integran la Las organización. asociaciones Aumenta la profesionales o sindicatos responsabilidad, deben ajustarse en el autoridad ejercicio de y sus derechos y compromiso en la cumplimiento de satisfacción sus del cliente. deberes las Aumentan normas la de este creatividad y título y disminuye están la sometidos a resistencia al inspección cambio. y vigilancia del Los gobierno integrantes de la en cuanto organización concierne al comparten el orden público. liderazgo. Se Los mejora la trabajadores y confianza en las empleadores sin comunicaciones y las autorización previa relaciones. tienen el derecho de Incrementa el constituir las entusiasmo y una actitud organizaciones que positiva. estimen Tener convenientes, unos así procesos como más al de eficientes para la afiliarse toma a de estas con la decisiones. sola condición de Mayor observar los comunicación estatutos de en las todos los mismas. niveles y todas las direcciones. Tercera, ¿existió acoso laboral en Coaching el presente caso? consiste en la Consideramos que retroalimentación se materializa motivacional acoso para laboral, mantener y pues allí mejorar se el tipifican desempeño, conductas lo que significa categorizadas como acoso comunicación, laboral ayuda a los establecidas en líderes la Ley a 1010 del que se 2006, concentren entre en ellas, los objetivos, artículo séptimo, desarrollen su conducta que capacidad de constituyen comprensión acoso laboral, interpersonal y su expresiones sentido común. injuriosas, ultrajes sobre la persona, Inteligencia emocional. imposición de Nos deberes permite tomar ostensibles conciencia de extraños a nuestras las emociones, obligaciones comprender laborales, los la sentimientos de los exigencia de demás, laborar en horarios tolerar las excesivos presiones y respecto a la frustraciones que jornada laboral soportamos en el contratada o trabajo, legalmente establecida, incrementar nuestra el trato capacidad de empatía y nuestras habilidades notoriamente sociales y discriminatorio aumentar respecto a las nuestras demás empleados posibilidades en cuanto de al desarrollo otorgamiento de social. derechos y prerrogativas laborales y la imposición Neuroadministración. de deberes laborales. Se centra en estudiar la dinámica La cerebral negativa que determina claramente la conducta y la injustificada a toma de otorgar decisión. permisos, Con ella licencias se por busca un enfermedad, mejor licencias desempeño de los ordinarias y líderes en vacaciones. actividades relacionadas con la Además, se materializan las siguientes equipos modalidades a de su acoso cargo, laboral: la desprotección laboral, planificación y la toda selección de conducta personas, la tendiente a toma de poner en decisiones, riesgo la entre otros. integridad y la seguridad del trabajo Entrena a los mediante directivos para órdenes o identificar asignaciones de las funciones bases sin emocionales y cumplimiento de las los requisitos racionales. mínimos de Una protección y vez seguridad conocidos los para el trabajo. procesos, el siguiente Inequidad paso es laboral, tratar de asignaciones de dominarlos funciones desde la a serenidad y la menosprecio del conciencia trabajador. frente a la incertidumbre que reina en el escenario Cuarto, ¿qué laboral. otros derechos tiene Asimismo, Jennifer? ayudan a la gestión del Derechos cambio tales con como el los entrenamiento de establecidos los en el directivos capítulo quinto para del vencer la Código resistencia a dichos Sustantivo de cambios. Trabajo, en Se los le enseña el artículos funcionamiento de las 236, estructuras licencia de la cerebrales época responsables de dicha del parto e resistencia, de incentivos tal para la modo adecuada que se atención y cuidado favorezca del la recién comprensión nacido. de sus Toda conductas y trabajadora en estado facilitando de el embarazo proceso tiene del derecho a cambio. una licencia de 18 semanas en la Reingeniería época del parto, es un remuneradas con reordenamiento el salario radical que de los devenga al procesos momento de del iniciar su negocio, licencia. La estructura, trabajadora que tecnologías, haga uso sistemas de la gerenciales licencia y en la valores época del parto empresariales y tomará otros, los 18 para semanas de alcanzar licencia a las mejoras que tiene derecho de la espectaculares en siguiente el manera. desempeño de la empresa.
lo que Dice, tiene licencia de relación con maternidad costo, preparto. calidad, Esta será de oportunidad una y semana con servicio, anterioridad a la fecha probable del mediante parto la debidamente revisión acreditada. fundamental de los Si mismos. por alguna razón médica la Razones futura para madre requiere utilizarla. una semana Se adicional a concentra el esfuerzo en previa al ámbitos parto, podrá organizativos gozar de y de 2 semanas con procedimientos 16 puntuales. Consigue posparto. mejoras Si en en un caso corto plazo y diferente por resultados razón médica visibles. no puede tomar la Permite semana eliminar previa al procesos parto, podrá repetitivos. disfrutar los 18 Incrementa la semanas en el productividad y posparto dirige a inmediato. la organización Licencia de hacia la maternidad posparto. Esta licencia tendrá una competitividad, duración lo normal de cual es 17 vital semanas contadas desde la fecha importancia del para parto, las o actuales 16 o organizaciones. 18 semanas por Contribuye a la decisión adaptación de médica los de acuerdo a lo procesos a previsto los en el avances litoral anterior. tecnológicos. Artículo Valor comparativo. 237. Descanso Hace remunerado referencia a en las caso de políticas y aborto. La prácticas trabajadora operacionales que que en el mejoran curso la del embarazo sufre un competitividad de una aborto empresa, o a parto la vez que ayuda a prematuro mejorar las inviable, condiciones tiene derecho a una económicas y licencia sociales de de 2 las o comunidades 4 donde semanas opera. remuneradas sin La acorde con creación el de valor salario que compartido devenga en se el momento enfoca a de iniciación del identificar y descanso. expandir las Si el conexiones parto es entre los viable, se peligros aplica lo establecido económicos en y el artículo sociales. anterior. El concepto de valor Para compartido disfrutar de la licencia reconoce de que que las trata este necesidades artículo, las sociales, no solo trabajadoras las deben necesidades presentar al económicas empleador convencionales, un son las certificado que médico definen los sobre lo mercados. siguiente: la afirmación La de que la riqueza en la trabajadora base de la sufrió un pirámide aborto es un o concepto de la parto administración prematuro, de negocios indicando que el día en tiene que haya enfoques tenido hacia los lugar y segmentos de la la población identificación del que han tiempo de sido reposo que olvidados y su necesita la integración en trabajadora. las cadenas de valor de los Artículo negocios, 238. es decir, Descanso tratan de integrar a las personas remunerado más pobres durante la del mundo en los lactancia. procesos de las El empresas, empleador está en como la clientes, obligación de proveedores, considerar a la distribuidores, trabajadora 2 etc. descansos de 30 Muchas minutos gracias. cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hija sin descuento alguno en el salario por dicho concepto durante los primeros 6 meses de edad. El empleador está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en el inciso anterior si la trabajadora presenta certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor número de descansos. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los empleadores deben establecer en un local contiguo a aquel en donde la mujer trabaja una sala de lactancia o lugar apropiado para guardar el niño. Los empleadores pueden contratar con las instituciones de protección infantil el servicio de que trata el inciso anterior. Artículo 239. Prohibición de despido. Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Quinta, explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero de la siguiente manera. Para el caso de los trabajadores del sector minero, puedo referir la constitución y la existencia de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, la cual se encuentra conformada por trabajadores que prestan sus servicios o estén vinculados, cualquier que sea su modalidad de contrato, a empresas nacionales o extranjeras y de sus matrices, sucursales o filiales, bien que su vinculación laboral se haga por medio de empresas contratista o subcontratista en operaciones, mantenimiento, servicios, transporte, distribución, transformación, exploración, producción y comercialización en actividades de la industria de hidrocarburos, cualquier que sea su fuente, la petroquímica y similares, conexas o complementarias, las del sector del proceso industrial de productos carburantes, biodiesel, agro y o biocombustibles de cualquier naturaleza, las del proceso de licuefacción del carbón en todo el territorio de la República de Colombia, cuyo objeto es representar a sus afiliados ante los patrones y empleadores nacionales o internacionales, ante organismos internacionales y autoridades administrativas del Estado colombiano con el fin de procurar las mejores condiciones laborales de los trabajadores, el beneficio individual y colectivo tanto de trabajadores como de sus núcleos familiares. Sexta, ¿considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o una enfermedad común? Sí la tiene. Es la enfermedad profesional contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos polvo de silicio en el marco de la ejecución de sus funciones como vigilante. Silicosis J62. Según la tabla de enfermedades laborales expedida mediante decreto de 2014, fue diagnosticada a Jennifer una enfermedad fibrósica cardiovascular de carácter irreversible considerada enfermedad profesional incapacitante. Se produce por la aspiración de partículas de polvo de silicio depositada en los pulmones que van dificultando la respiración y que es producida a través de los procesos de producción que la empresa Seguros Confiables S.A.
cuya principal función es sacar piedra, guarnizo, granito en las canteras del norte de Santander. 7. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad laboral y enfermedades de origen común. Las prestaciones asistenciales son los servicios de salud que tienen derecho un trabajador en el momento de sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral, y estas son asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de especialización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su reparación y su reposición solo en caso de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de estos servicios. Las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales son subsidios por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad de origen común. En el sistema de seguridad social en salud será a cargo de los respectivos empleadores prestaciones económicas correspondientes a 2 primeros días de incapacidad originados por enfermedad general y la de las entidades promotoras de salud a partir del tercer día y de conformidad con la normatividad vigente. En el Sistema General de Riesgo Laboral, la Administración de Riesgos Laborales recomienda las incapacidades temporales desde el día siguiente a la ocurrido el accidente de trabajo o enfermedad diagnosticada como laboral, asistenciales, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria. 8. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Las administradoras de riesgo laboral, entre otras funciones, están encargadas de el recaudo de las cotizaciones que hacen las empresas por sus trabajadores, la asesoría para la ejecución de los programas de prevención que se realizarán en la empresa, la atención médica y de rehabilitación de los trabajadores que se accidenten o enfermen por causa propia del trabajo, y el pago de las prestaciones económicas como las incapacidades, pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se puedan generar como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. 9. ¿Tienen derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? Consideramos que sí, y es la pensión de invalidez. La pensión de invalidez por enfermedad profesional es aquella que se reconoce por parte de la ARL a los empleados que, en el ejercicio de sus labores, hayan sufrido un accidente o una enfermedad derivada de la realización de las actividades laborales. Para que sea viable el reconocimiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional, el trabajador que la pretenda deberá acreditar que el accidente o enfermedad que dio origen a la discapacidad fueron originados dentro del lugar de trabajo o derivadas de su actividad laboral. Dentro del régimen de las administradoras de riesgos laborales, para poder acceder a un beneficio de una pensión de invalidez por enfermedad laboral o a una indemnización por dicha discapacidad, se debe realizar una calificación de pérdida de capacidad laboral por parte del médico laboral designado por la ARL, el cual emitirá un dictamen con el porcentaje de dicha pérdida de capacidad laboral. 10. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Según la Ley 1562 del 11 de julio del 2012, en el artículo 3 se considera accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aun fuera del lugar y hora de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical,
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del trabajador, del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en la misión. 11. En caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata como consecuencia de la enfermedad profesional, explique qué clase de pensión debe recibir su beneficiario y requisitos para la reclamación. Pensión de sobrevivientes. La pensión a la que tienen derecho los familiares que la sobreviven al pensionado o cotizante fallecido. Cuando un pensionado o un cotizante que aún no se ha pensionado fallece, el cónyuge u otros familiares tienen derecho a la pensión de sobreviviente en la medida en que cumpla con los requisitos que la ley considera. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes? Los siguientes familiares del fallecido pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes según el artículo 47 de la Ley 100 del 93, cónyuge o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, los hijos entre 18 y 25 años que estudien dependientes económicamente del fallecido, los hijos de cualquier edad inválidos o discapacitados dependientemente económicamente del fallecido, los padres del fallecido o falta de los anteriores beneficiarios que dependieran económica de éste, los hermanos inválidos a falta de todos los anteriores beneficiarios que dependieran económicamente del fallecido. Requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Respecto a los cónyuges, capacitar copia auténtica del registro civil del nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia auténtica de la partida eclesiástica de matrimonio o registro civil de matrimonio, declaración juramentada de convivencia si no existiere partida de matrimonio o registro civil de matrimonio. Respecto a los cónyuges, copia auténtica del registro civil del nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia auténtica de la partida eclesiástica de patrimonio o registro civil del matrimonio, declaración juramentada de convivencia si no existiera partida de matrimonio o registro civil de matrimonio. Respecto a los hijos, registro civil, copia del documento de identidad, certificado estudiantil, declaración de dependencia, declaración de invalidez. Respecto a los padres, registro civil del fallecido, documento de identidad de los padres solicitantes, declaración de dependencia económica. Respecto a los hermanos inválidos, registro civil del fallecido, documentos de identidad del solicitante, declaración de dependencia económica. Gracias.